tema que voy a hablar es de progesterona vaginal en la prevención del parto pretérmino, impacto en la salud pública. Voy a colocarme de lado porque es mucho más cómodo. No tengo ningún conflicto de interés, potencial o real, en relación con el contenido de esta presentación. Esta es la cifra más reciente de tasa de partos pretérmino en el mundo, salió hace aproximadamente un mes y medio. Estamos pendientes de que salga todo el reporte del grupo de J. Loan y encontramos que globalmente hubo 13.376.200 partos pretérminos en el año 2020 con una tasa de 9.9%. Y en América Latina, un total de 870.000 partos pretérminos con una tasa un poco menor de 8.9%. Sigue siendo un problema de salud pública. El gran problema es que las complicaciones del parto pretérmino son la principal causa de muerte en los niños menores de 5 años. Acá ustedes pueden ver cómo el 17.7% de todas las muertes en menores de 5 años son debido a complicaciones del parto prematuro. Y entre las muertes neonatales es el 36%, es la primera causa de muertes neonatales. En el año 2019 hubo un total de 5 millones de muertes de menores de 5 años, de las cuales casi 1.941.000 fueron atribuibles al parto pretérmino. Luego estuve viendo qué está pasando con la República Dominicana, el parto pretérmino, y encontré un gráfico, los partos ocurridos desde el año 2019 hasta el 2022, y calcular las tasas de parto pretérmino: 4.9% en 2019, 5.4% en el 2020, 5.6% en 2021 y 6.9% en el 2022. Fíjense cómo entre el 2019 y el 2020 hubo un incremento de 1.368 partos pretérminos, lo que indica un incremento del 20.7% del año 2021 al 2022. O sea, realmente es un problema de salud pública también en la República Dominicana. El gran problema del parto pretérmino es que este es un síndrome, son múltiples causas que provocan el parto pretérmino, y en esta presentación me voy a referir a la progesterona vaginal, que básicamente actúa sobre estos dos posibles mecanismos de enfermedad cervical y una disminución en la acción de la progesterona vaginal, que es una progesterona natural, contrario a la 17-OHPC, que era una progesterona sintética. Vamos a ver el uso de la progesterona vaginal, qué es lo que nos dice la evidencia actual para prevención del parto pretérmino. Primero, un embarazo único y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Esta es una revisión sistemática que publicamos en el año 2018. Es el nivel de evidencia más alto porque son metaanálisis de datos de pacientes individuales, donde tenemos todos los datos de todos los pacientes. Incluimos un total de 974 mujeres, de las cuales 498 recibieron progesterona vaginal y 476 placebo. Todos los estudios son 5 estudios doble ciego, placebo controlados, con bajo riesgo de sesgo, alta calidad metodológica, y la medida de resultado primaria fue parto pretérmino de menos de 33 semanas. ¿Qué encontramos? Que el uso de la progesterona vaginal comparado con placebo se asociaba con una disminución del 38% en el riesgo de parto pretérmino de menos de 33 semanas, y esto, el intervalo de confianza no incluye el 1, es estadísticamente significativo, y la disminución mínima que esperaríamos es del 19%. ¿Qué encontramos además? Que el uso de la progesterona vaginal disminuía parto pretérmino desde menos de 36 hasta menos de 28 semanas. Ustedes ven en esta columna marcada en color rojo, todos son estadísticamente significativos. Parto espontáneo de menos de 33 y menos de 34 también lo disminuía, sin ningún efecto adverso materno o de neurodesarrollo, por lo menos hasta la edad de 6 años. ¿Qué encontramos? Lo más importante, no solamente hay una disminución del parto pretérmino, sino que esto se traduce en una disminución de la morbimortalidad neonatal. Fíjense cómo disminuye un 53% el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria, en un 41% de morbimortalidad neonatal compuesta, peso al nacer de menos de 1.500 y menos de 2.500, y
una admisión, el ingreso a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Todo esto son los efectos benéficos de la progesterona vaginal en pacientes con un embarazo único y cervix igual o menor a 25 milímetros. Estuvimos casi estadísticamente significativo, 0.07 la disminución de mortalidad neonatal y 0.06 la disminución de uso de ventilación mecánica. Aquí análisis de subgrupos, pueden ustedes ver, el más importante es donde independientemente si la mujer tenía antecedente de parto pretérmino espontáneo o no lo tenía, la progesterona vaginal era eficaz. Luego, de acuerdo a la longitud cervical, parecería que en las mujeres de menos de 10 milímetros no es tan eficaz. Sin embargo, esta P de interacción de 0.22 lo que nos dice estadísticamente es que el efecto benéfico de la progesterona vaginal no es significativamente diferente entre estos tres grupos de acuerdo a la longitud cervical. Además, cuando vimos la morbimortalidad neonatal, fíjense ustedes, en las de menos de 10 milímetros hay una disminución del 32%, en las de 10-25, 0.59, y ese efecto benéfico no es significativamente diferente entre los dos grupos. O sea que la progesterona vaginal es eficaz en las pacientes con menos de 10 milímetros. Otro punto importante de este análisis de subgrupo es la dosis. Fíjense cómo, independientemente de la dosis, 90, 100 miligramos, 200 miligramos, hay un efecto, el efecto es significativo y disminuye. Pero como todo en medicina, debemos, lo que nos dice la norma, no la norma, es la lógica, es que debemos utilizar la menor dosis posible, o sea, 90, 100 miligramos. Luego vamos a ver progesterona vaginal en embarazo único y antecedente de parto pretérmino espontáneo. Esto lo publicamos el año pasado, porque en vista que la 17 alfa progesterona 17 alfa hidroxiprogesterona caproato, nosotros ya hace mucho tiempo estábamos que esta droga no podía seguirse vendiendo porque no era eficaz, esto lo decíamos, y luego salió el Prolong Trial. Entonces la gente inmediatamente dirigió la mirada a progesterona vaginal. Vamos a administrarle, ya que la Makena, el nombre comercial de C29-HPC, la van a, como efectivamente ocurrió en abril de este año, la van a suspender, el permiso que tenía de venta en los Estados Unidos. La gente vamos a ver qué pasa con la progesterona vaginal. Bueno, nosotros hicimos ese estudio, esto se publicó en septiembre del año 2022, y lo hicimos en forma de pregunta. ¿Es eficaz la progesterona vaginal en pacientes solo basado con el antecedente de parto pretérmino? Tengo la paciente que me llega a la consulta, yo tuve un parto pretérmino espontáneo de 36, 34, 33 semanas, sin medición de la longitud cervical, solo basado en el antecedente. Entonces hicimos una revisión sistemática, investigaciones clínicas aleatorizadas, y la medida de resultado primaria fue parto pretérmino de menos de 37 y menos de 34. Se incluyeron un total de 10 estudios, casi 3.000 mujeres, y de inmediato empieza la división. Lo dividimos en estudios chicos y estudios grandes. Los estudios chicos todos tuvieron menos de 150 mujeres, los grandes tuvieron más de 600 participantes. Fíjense cómo acá los estudios chicos, solamente 4 compararon progesterona vaginal con placebo, 3 solamente con no tratamiento. Todos se realizaron en centros únicos en países de ingresos bajos y medios, y solamente 2 de los estudios fueron registrados antes de iniciar el estudio en una base de datos como clinicaltrials.gov, que es la norma que hoy en día se tienen que registrar los estudios antes de iniciarlos. En contraste, los estudios grandes, todos fueron doble ciego, controlados, placebo, multicéntricos, registrados. 2 estudios se realizaron en países de ingresos altos y 1 en países de ingresos altos, medios y bajos. Esto es bien importante, es la calidad metodológica de los estudios, y nuevamente lo dividimos en estudios chicos, pequeños y estudios grandes. ¿Qué encontramos? Miren acá. En verde son los estudios en global, de alta calidad metodológica. Solamente hay 1 entre los estudios chicos, mientras que los estudios grandes, todos 3 fueron de excelente calidad metodológica. Y esto es lo que va a explicar por qué los resultados de este estudio, lo que encontramos. ¿Qué encontramos? Globalmente encontramos que el uso de progesterona vaginal en pacientes solo con el antecedente de parto pretérmino espontáneo disminuía en forma estadísticamente significativa el parto pretérmino de menos de 37 semanas, pero aquí ustedes ven, ya empezamos a ver la heterogeneidad.
Estos cuadrados que ustedes ven indican más o menos el tamaño muestral y el peso estadístico. Fíjense cómo los estudios grandes todos están en riesgo relativo 1, o sea que no había ningún efecto, mientras que los estudios chicos son estos, todos favorecían progesterona vaginal. Luego, para 34 semanas, también encontramos la misma situación. Los estudios grandes no había ningún efecto de progesterona vaginal, mientras que todos los estudios chicos, básicamente, unos significativamente, la gran mayoría y otros no, mostraban un efecto a favor de progesterona vaginal. Cuando yo junto todos los estudios, los grandes y los pequeños, encontramos, dice, oh, esto sí sirve la progesterona vaginal en pacientes con antecedente de parto pretérmino. Pero cuando hacemos, ahora les voy a explicar. Primero, efectos sobre resultados maternos y el embarazo, no hay ninguna diferencia entre progesterona vaginal y placebo o no tratamiento. Y luego, efectos sobre resultados perinatales. Esto es un axioma. Cuando nosotros, toda intervención que se proponga para la prevención del parto pretérmino, no solamente debe prevenir el parto pretérmino, sino que esto se tiene que traducir en una disminución en la morbimortalidad perinatal, al menos, por lo menos en morbilidad. ¿Qué encontramos acá? No había ningún efecto sobre morbimortalidad neonatal, con excepción de un ingreso, disminución del ingreso de los recién nacidos a la unidad de cuidado intensivo neonatal. Y ahora vamos a ver por qué esto dio a favor de progesterona vaginal. Ningún otro efecto. Hay una cosa que se llama funnel plot. Cada uno de estos los estudios, normalmente esto debe estar distribuido al lado y lado de esta línea punteada que ustedes ven, el centro del triángulo. Miren, para menos de 37 semanas, todos estos estudios estaban sobre este lado, no había ninguno de este otro lado. Para parto pretérmino de menos de 34 semanas, casi la misma situación, casi todos hacia la izquierda. Y los test de funnel plot, de embudo, eran estadísticamente significativos. ¿Cuáles son las posibilidades? Primero, un sesgo de publicación, que estudios que no dieron ningún resultado o estudios que raramente que mostraran que la progesterona vaginal era deletérea no se hubieran publicado, o que es de mala calidad metodológica los estudios que incluyeron. Entonces hicimos un análisis para ver los estudios estos para descartar sesgo de publicación. Los estudios en puntos negros serían los que no se hubieran publicado, pero todos están en el rango de significancia estadística. Es muy extraño que un estudio que demuestre un efecto deleterio, la gente no lo reporte. Entonces, esto prácticamente descartamos que fuera un sesgo de publicación. ¿Cuál es lo que queda? Efecto de estudios pequeños. Y ahí dividimos. Miren aquí los estudios pequeños para parto pretérmino menos de 37 semanas, todo espectacular, ustedes lo ven acá, todos los 7 estudios, casi que significativo, hay una disminución del 50 y pico %, y los estudios grandes, mírenlos todos aquí, casi 0,99, ningún efecto, ¿sí? Y lo mismo, hay un test para ver si diferencias de subgrupo, qué tanto los estudios pequeños con los grandes, eso era estadísticamente significativo la diferencia. Para parto de menos de 34 semanas, la misma situación. Los estudios chicos, donde solamente había uno de buena calidad metodológica, versus los estudios grandes, miren, los estudios grandes no mostraban ninguna diferencia. Es lo que se llama efecto de estudios pequeños. Luego entonces hicimos un análisis de sensibilidad restringido a los 4 estudios, al 1 chico y los 3 grandes, con buena calidad metodológica. Mire, desaparece parto pretérmino menos de 37 semanas, menos de 34 semanas e ingreso a la unidad de cuidado intensivo, dejan de ser estadísticamente significativos. Y luego hicimos lo que se llama un análisis ajustado para efecto de estudios pequeños, nuevamente. Parto pretérmino menos de 37 semanas, 0,86 el riesgo relativo, menos de 34 semanas, 0,92. Estos son los resultados reales de esta revisión sistemática. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? No existe evidencia convincente que respalde el uso de progesterona vaginal para prevenir el parto pretérmino recurrente o para mejorar los resultados perinatales en embarazo único con antecedente de parto pretérmino espontáneo, basándose únicamente en el antecedente de parto pretérmino espontáneo. Y nosotros en ese paper dijimos, las SMFEN, ACOG tienen que cambiar las guías porque están recomendando, ya habían recomendado la progesterona vaginal para todas las pacientes con antecedente de parto pretérmino espontáneo sin tomar en cuenta la longitud del cervix.
A propósito, nosotros no quisimos colocar en el GPIP, sino publicarlo en otro, qué pasaba en las pacientes con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y un cervix mayor de 25 milímetros, que son la gran mayoría. Hicimos esto, lo publicamos, esto se publicó ahora en diciembre. De los 10 estudios que ustedes vieron, los 7 chicos y los 3 grandes, 4 de esos estudios se incluyeron en el metaanálisis previo, aportaron datos para mujeres con longitud cervical de más de 25 milímetros, un total de 1.308 mujeres, que no es muy grande, pero tampoco es chico, y es la única evidencia que hay. Resultado primario, parto pretérmino menos de 37, menos de 34. ¿Qué encontramos? Miren, la frecuencia de parto pretérmino en estas pacientes de menos de 37 más, exactamente igual entre las que recibieron progesterona vaginal y las que recibieron placebo o no tratamiento. Y menos de 34 y menos de 28 semanas, prácticamente lo mismo, 13,6 versus 15% en menos de 34, 3,9 versus 2,4, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. Tampoco ninguna diferencia en resultados perinatales. ¿Cuál fue la? Luego hicimos lo que se llama, para ver la diferencia entre las pacientes igual o mayor a 25 milímetros, y mayor de 25 milímetros, y aquellas igual o menor a 25, los dos grupos, miren el efecto. En las pacientes, 0,99 riesgo relativo, en las con una longitud cervical de más de 25, 0,72 siendo significativo para menos de 37 semanas cuando el cervix era corto. Y la P de interacción era 0,02. ¿Qué quiere decir esto? Que la progesterona vaginal actúa en forma estadísticamente significativa diferente en las pacientes con más de 25 milímetros que en aquellas con 25 milímetros o menos. ¿Cuál fue la conclusión? Progesterona vaginal no previene el parto pretérmino, ni mejora los resultados perinatales de mujeres con embarazo único antecedente de parto pretérmino espontáneo y longitud cervical de más de 25 milímetros. Vamos a ver progesterona vaginal o cerclaje rápidamente. Mujeres con cervix corto y antecedente de parto pretérmino espontáneo. Este es un metaanálisis indirecto que publicamos en el año 2018. No hay estudios que hayan comparado directamente progesterona vaginal y cerclaje en pacientes con embarazo único, antecedente de parto pretérmino espontáneo y longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. Entonces hicimos una comparación entre los estudios que compararon progesterona vaginal versus placebo y los que compararon cerclaje versus no cerclaje. Y el grupo común era placebo en el de progesterona vaginal y no cerclaje en los de cerclaje, y ahí hicimos una comparación indirecta. Primero, cerclaje no cerclaje, esto lo publicó Vincenzo Verghela en el año 2011, es claro, contundente, que en estas pacientes el cerclaje disminuye el riesgo de parto pretérmino desde menos de 28 a menos de 35 semanas, disminuye morbimortalidad neonatal compuesta y disminuye parto pretérmino de menos de 1.500 gramos. Y nuestro metaanálisis comparando progesterona vaginal versus placebo también muestra que es efectiva, es eficaz para disminuir parto pretérmino menos de 35, menos de 32, sepsis neonatal, morbimortalidad neonatal compuesta, así como ingreso a la unidad de cuidado intensivo. O sea, las dos son eficaces, las dos intervenciones. Y luego hicimos la comparación entre las dos, progesterona vaginal y cerclaje. No hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa entre las dos. ¿Cuál fue la conclusión? Que la progesterona vaginal y el cerclaje son igualmente eficaces en la prevención del parto pretérmino y la morbimortalidad perinatal en pacientes con embarazo único, cervix igual o menor a 25 milímetros y antecedente de parto pretérmino espontáneo. Ya la elección es consensuada entre el médico, la paciente, tomando en cuenta los efectos adversos, los costos, la experiencia del médico, etcétera, etcétera. Pero las dos son igualmente eficaces. Esto se publicó ahora en enero de este año, es ya como un resumen de todo lo que hemos hecho en estos últimos casi 14 años con lo de prevención de parto pretérmino. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que es el resumen del uso de progesterona vaginal en la prevención del parto pretérmino. Después de que al día siguiente que la FDA retira la aprobación para la maquena, o sea, la progesterona sintética, el 17-OHPC, inmediatamente ACOG saca este statement, donde nos da la razón de lo que veníamos hablando de hace varios años. Dice, progesterona vaginal puede ser considerado como una opción de tratamiento para pacientes con una historia de parto pretérmino, embarazo único y cervix corto. Sin embargo, progesterona vaginal
no ha sido probada que sea efectiva en la ausencia de un cervix corto, o sea, una longitud cervical mayor de 25 milímetros, y no debe ser considerada como alternativa a C21-SPC. Y definitivamente ya retira la aprobación a C21-SPC. Esto es lo que ACOG actualmente recomienda y está basado en esta evidencia que yo les he presentado. ¿Cuál es el manejo, en resumen, que tenemos para parto pretérmino al día de hoy? En embarazo único. En embarazo gemelar podemos hablar después de otras cosas. En embarazo único tenemos un embarazo único, se debe medir la longitud cervical a todas las pacientes entre las 18 semanas y 23 semanas 6 días. Esto inclusive puede ser desde la semana 16, porque hay varios estudios. El del doctor Nicolaides, el estudio de Fonseca, midieron la longitud cervical desde hasta las 25 semanas 5 días. O sea que esto lo colocamos para ser estrictos, pero realmente que se pase una semana más o una semana menos, no hay problema. Se mide la longitud cervical, si es igual o menor a 25 milímetros, o si es mayor a 25 milímetros. Si es mayor a 25 milímetros, cuidado rutinario. Si es longitud cervical igual o menor a 25 milímetros, miramos si tiene historia o no de parto pretérmino espontáneo. Si no tiene historia, se debería ofrecer progesterona vaginal desde la semana 18 hasta las 36 semanas 6 días. Si tiene antecedente de parto pretérmino espontáneo, ofrecer la progesterona vaginal, la mínima dosis posible, 90 o 100 miligramos, desde la semana 18 a 24 hasta las 36 6 días, o el cerclaje. Ya esto, como lo dije, lo definen la paciente y el médico. ¿Cuál es la otra opción? Nuevamente lo mismo. Ustedes recuerdan que ayer les presenté un estudio, solamente es uno, donde las pacientes entre 26 y 29 milímetros de longitud cervical se les podría medir antes de la semana 24 una segunda medición, y el 15% de ellas van a tener una longitud cervical de 26-29, se acorta a 25 menos. Entonces, serían estas tres categorías. Esta no hay ningún problema, es lo mismo que hemos hablado, igual o menor a 25. Si es entre 26 y 29, la idea sería repetir una longitud cervical de seguimiento antes de las 24 semanas. Si es menor o igual a 25, tiene este manejo. Si es mayor de 25, tiene el manejo de acá, la longitud cervical. Esto está pendiente de ser probado en estudios adicionales, pero esto es lo que podría hacer en caso que se pruebe que pacientes con una longitud cervical entre 26 y 29 se acortan por lo menos el 15% a 25 menos. Ahora voy a mostrarles rápidamente lo que es el impacto de la medición universal de la longitud cervical en las embarazadas. Esto es un estudio que publicamos en el año 2016 y esto todavía ahora, después de todos estos estudios, se aplica igualmente. ¿Qué es lo primero? Acá ustedes ven lo que se llama el número necesario para tratar. Aquí tenemos varias intervenciones que son eficaces. Sulfato de magnesio para prevenir eclampsia, para prevenir parálisis cerebral en parto pretérmino, la aspirina para prevenir preeclampsia, el manejo activo, los corticoides antenatales y la progesterona vaginal. Mire cómo esos números que se llama NNT, número necesario a tratar. Tendríamos que tratar 11 pacientes con progesterona vaginal, mujeres con cervix igual o menor a 25 milímetros, independientemente del antecedente de parto pretérmino espontáneo, para evitar un caso de parto pretérmino en menos de 33 semanas. Para evitar un caso de morbimortalidad neonatal mayor, tendríamos que tratar 18 mujeres. Compárenlo con el 11 y el 22 de los corticoides antenatales, muy similar. Por ejemplo, acá, para aspirina, necesito tratar 167 mujeres con aspirina para evitar un caso de preeclampsia. Entonces, ustedes van viendo la dimensión de lo que es tratar con progesterona vaginal a estas mujeres. Es un número pequeño comparado con las otras intervenciones. Aquí ven ustedes, básicamente hice una comparación con lo que es una tamización que se hace en los Estados Unidos, que es a todas las mujeres entre las 35 y las 37 semanas, que se hace un cultivo para estreptococo del grupo B, cérvico, anal. Aquí ven ustedes, por ejemplo, con esa intervención y tratarlo con antibióticos, se disminuyen aproximadamente 5.000 casos por año de infección del grupo de estreptococo del grupo B de inicio temprano, 5.000 casos. Con progesterona vaginal
necesitamos medir la longitud cervical en 225 mujeres y a aquellas que tienen una longitud cervical igual o menor a 25, tratarlas, necesitaría tratar 18 para prevenir un caso de morbimortalidad neonatal severa. Hemos calculado que en Estados Unidos en un año estaríamos evitando con este manejo 17.500 casos de morbimortalidad neonatal. Luego hicimos el impacto potencial, porque esto va a depender, lógicamente, de la prevalencia de un cervix corto. Por ejemplo, en China, en Holanda, esto es menos del 1%. Entonces, muy seguramente no va a ser costo efectivo en una población como estas. En Estados Unidos hicimos, basándonos, esta es la prevalencia en Detroit, es el 9%. El 9% de nuestras embarazadas tiene un cervix igual o menor a 25 milímetros. Si con esa prevalencia reduciríamos con medición universal de la longitud cervical y administración de progesterona vaginal a aquellas con un cervix corto, disminuiríamos en 800 casos de parto pretérmino de menos de 34 semanas y casi 20.000 casos de morbilidad neonatal severa o mortalidad por año, y la disminución, la reducción en la tasa de parto pretérmino en menos de 34 semanas sería 34%. Asumiendo un escenario más conservador, con un escenario del 2%, aún así serían reducción de 7.000 casos de parto pretérmino menos de 34 y 4.400 casos. La reducción de parto pretérmino sería solamente de menos de 34 semanas, sería 6.4%. Sin embargo, esto es una revisión sistemática del grupo en Brasil, del profesor Guilherme Secati, y ellos encontraron en esa revisión sistemática que la prevalencia de un cervix igual o menor a 25 milímetros alrededor del mundo es 6.7%. O sea que esa es la prevalencia en general global. No es, en Estados Unidos varía entre un 2 y un 9%. En global es del 6.7%. Rápidamente, estos son los famosos criterios para implementar una prueba de tamización. Estos ya tienen 55 años, son 10 criterios que ustedes seguramente los conocen. Estos criterios fueron evaluados por Vincenzo Verghela y por Califeb, y ellos ¿qué encontraron? Evaluaron esos 10 criterios y concluyeron la medición de la longitud cervical transvaginal es un buen test de tamización para prevención de parto pretérmino, porque reúne los criterios estos que acabo de mostrar de Wilson y Janner, y esto prueba de que realmente es un buen test de tamización. Ahora rápidamente, estudios de costo-efectividad. Esta es de las pocas intervenciones, esto que les muestro yo de la medición de la longitud cervical, que encontré 11 estudios de costo-efectividad. Aquí se los voy a mostrar, 3, 6, acá hay 3 más, 9 y 2, 11. Todos 11, todos muestran que la medición universal de la longitud cervical y la administración de progesterona vaginal a aquellas con un cervix corto es costo efectivo. Y luego vienen los estudios de implementación de la intervención. Este es el último grado, este es el grado más alto de evidencia, ya tengo una intervención que es eficaz, entonces vamos a medir antes y después de la introducción de la intervención a nivel poblacional. Entonces, estos son los estudios que hay. Primero, esto es un estudio en Chicago, hicieron una tamización una medición universal de la longitud cervical y midieron el grupo antes de la tamización, que son casi 47.000 mujeres, y el grupo de las 17.000 mujeres a las que se les midió el cervix y les administraron progesterona vaginal. Miren, hubo, comparado el antes y el después, una disminución estadísticamente significativa en todos los partos pretérminos. Y ellos concluyen que la introducción de esta medición de la longitud cervical, en este caso mujeres sin historia de parto pretérmino, está asociada con una reducción en la frecuencia de parto pretérmino. Luego está otro estudio, este estudio es también de los Estados Unidos, es parecido, lo mismo, y estos riesgos relativos que ustedes ven es en las mujeres en las que no se midió la longitud cervical comparada en las mujeres en las que sí se midió el riesgo, ustedes ven las frecuencias, parto pretérmino espontáneo de menos de 34, menos de 28, menos de 24, fueron más altas que en las mujeres en las que se hizo tamización. Entonces, este grupo también concluyó que esto es una intervención que había reducido el parto pretérmino. Y esto es un estudio grande realizado en
Australia, en toda una provincia de Australia, en la cual implementaron la medición universal de la longitud cervical y se administraba la progesterona vaginal a aquellas con un cervix corto. ¿Qué encontraron? Miren ustedes, aquí en este punto, no se puede ver estas líneas intermitentes, inicia la intervención, el programa, y hay una disminución de parto pretérmino entre 28 y 31, entre 32 y 36 es más pronunciado, y aquí está en menos de 37 semanas. Después de la introducción de este screen, de este programa de tamización, disminuye el parto pretérmino. Aquí ustedes ven, disminuye el parto pretérmino, ustedes ven acá, de 7.5% en el 2013 a 6.9% en el 2015, después de la introducción del programa. Y esta es la conclusión de este estudio también, de implementación. Este es otro estudio que se realizó, este es en Michigan, es lo mismo prácticamente antes y después. ¿Qué encuentran en esa población de bajo riesgo? Este es de bajo riesgo. La implementación de la medición de la longitud cervical se asocia con una reducción tanto de parto pretérmino temprano, espontáneo, temprano como tardío. O sea, 4 estudios ya que muestran claramente que esto se tiene que implementar. No hay ningún estudio que haya dado lo contrario. Así que en conclusión de esta presentación, lo primero es, la progesterona vaginal claramente disminuye el riesgo de parto pretérmino y mejora los resultados neonatales en mujeres con embarazo único y cervix corto, independientemente si tienen o no tienen un antecedente de parto pretérmino espontáneo. En ambas funciona. Segundo, la medición universal de la longitud cervical sonográfica transvaginal reúne la mayoría de criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerado un método eficaz de tamización para parto pretérmino. Y tercero, la medición universal de la longitud cervical sonográfica transvaginal en el segundo trimestre del embarazo y el uso de progesterona vaginal o cerclaje en aquellas con antecedente disminuye las tasas de parto pretérmino y de morbimortalidad neonatal. Así que el mensaje, y claro, quiero ser claro, contundente, y más viendo el incremento de las tasas de parto pretérmino en la República Dominicana, es que se debe implementar sí o sí la medición universal de la longitud cervical entre las semanas 18 y 24 y la administración de progesterona o cerclaje a aquellas que tienen antecedente de parto pretérmino espontáneo. Esto debe ser una política de Estado, es lo único infortunadamente que tenemos hasta ahora, no tenemos nada más, y ha superado todas las etapas, desde ver qué tan la sensibilidad, especificidad, likelihood ratio positivos, negativos, todo eso ya está evaluado, luego la eficacia de la intervención, luego los estudios de costo-efectividad y luego de implementación de la investigación. Prácticamente ni, con excepción del uso de corticoides antenatales, esta es la otra intervención que ha superado todos estos pasos. Muchas gracias.